Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Mi corazón. Jueves, viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Dejé a mi familia junto al televisor. Saludos muy cordiales, muy buenas. Decía Albert Einstein que la lógica nos lleva de un punto A a un punto B, pero la imaginación nos lleva a todas partes. Saludos cordiales otra vez. Bienvenidos a una nueva edición del Rompeolas. Una vida de hogar. Búscate un marido. Anda, corre y búscatelo. Con miedo a volar. Bueno, un rompeolas que hoy vamos a tener un par de temas súper interesantes. Vamos a comenzar hablando con Rubén Ascanio, él es historiador. Vamos a hablar con él de un tema interesante justamente había una conmemoración esta semana pasada, la revolución de los claveles, ¿no? Yo creo que hay cosas súper importantes que tenemos que resaltar, que recordar, ¿no? Lo que ha pasado, porque a veces nos echamos a ver muchas veces las manos a la cabeza pensando que ya no nos acordamos, claro, la memoria no la trabajamos. Y hay pasos importantes de la historia que no se pueden quedar atrás. Luego vamos a hablar con Yurma Rodríguez, que ella pertenece a la plataforma de Comarca del Sur de Tenerife, y vamos a hablar con ella sobre el proyecto eólico Primavera, ese no de esta plataforma a ese proyecto eólico. Vamos a tener un mirafondo también, una reflexión acerca de que ya no hay tiempo para hablar. Eso lo vamos a comentar aquí, naturalmente, en el Rompeolas. Bueno, y arrancamos con ese primer tema, la revolución de los claveles. Ayer hablaba con Rubén Ascanio, que es historiador, que va a ser con nuestro protagonista, y le comentaba un poco todo eso, ¿no? De que hay acontecimientos mundiales de historia perfecta, vamos, que
que pasan vivimos en una rapidez tan grande que ya hasta acontecimientos como este no los recordamos y las nuevas generaciones que vienen, pues lógicamente lo recordarán menos porque, porque no lo conocen. Rubens, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo que es importante Bien, lo de la revolución de los claveles, como muchas cosas, ¿verdad? Que en esta rapidez que llevamos de sociedad, de vida, pues ya no tenemos tiempo ni de reflexionar, ¿no? Totalmente. Además, ahora que estamos en esa era de los contenidos en menos de 2 minutos, siempre se hace todo más complejo cuando son fechas que, como bien dice, marcan un antes y un después en el desarrollo de procesos políticos muy importantes y en la forma en la que la propia sociedad portuguesa y el conjunto a nivel universal pues reacciona a esos momentos de tanto calado, ¿no? Claro, estamos viviendo lo que tú comentas, ¿no? Y que ya nos dicen, el otro día, y ahora continuamos con el tema de la revolución, el otro día estaba comentando, en la prensa salía un artículo de Juan José Millás, ¿no? Y entonces ponía arriba tiempo aproximado de lectura, 2 minutos o algo así, ¿no? Y yo me echaba la mano a la cabeza y digo, pero ¿cómo un artículo de Millás, por ejemplo, usted puede leerlo en 2 minutos? O sea, ya de entrada un estrés que es una cosa que no puede ser, ¿no? Sí, forma parte de la mercantilización de todo. Todo tiene que tener un tiempo, un baremo de la utilidad que tiene ese contenido o el otro, y al final hay tal cantidad de información que antiguamente pues era más difícil de acceder, pero ahora estamos en el momento justo contrario, donde es muy también complejo saber qué datos son reales y cuáles no, donde hay multitud de temas que nos van estimulando, pues al final se pierde pues esa pausa, ¿no? Es como la comida rápida y la comida casera, pues sí. Por desgracia estamos en un mundo donde vamos hacia la comida rápida y no hacia esa sobremesa y ese disfrute, digamos, del acto de comer. Pues lo mismo sucede con la información y muchas veces también con la cultura. Claro, ahora resulta que ya lo que teníamos antiguamente o antes o anteayer es revolucionario. Ahora ponerte la cocina es revolucionario, auténticamente, ¿no? Total, bueno, Rubén. El diálogo es revolucionario en sí mismo a día de hoy. Total. Yo creo que estamos haciendo revolución ahora mismo, de poder conversar un rato, ¿viste? Mira, Rubén, cuéntanos el tema de ese 25 de abril en Portugal. Bueno, desde luego fue un fenómeno llamativo. Estamos hablando de la dictadura más larga del siglo XX, 48 años ininterrumpidos, donde con un modelo muy conservador, Portugal, además con un sostén potente de los poderes económicos, religiosos y militares del país, pues se mantuvo a contraviento. Igual en el caso español hay una evolución distinta y también una resolución desgraciadamente también distinta, pero en el caso portugués lo que tenemos es una gran duración de todo un proceso político sostenido sobre esos valores, digamos, tradicionales de Dios, patria, familia como elementos centrales que imita en muchos aspectos pues a los movimientos de la extrema derecha que se estaban dando en esa época en Alemania, en Italia, y posteriormente también tendrá mucho vínculo con la dictadura española, y que va mutando, aunque mantiene a un montón de gente en exclusión. O sea, estamos viviendo en un país relativamente pequeño en tamaño y en población, que además tiene un gran espacio colonial en África y en algunos territorios de Asia, y que durante todo este tiempo va desarrollando una política muy autárquica, muy cerrada en sí mismo, donde en algunas ocasiones pues los cambios de la Guerra Fría y demás va a favorecer que no se cambie nada a nivel político en la propia Portugal, igual que pasó en España, y después donde esos procesos coloniales que intentan reconvertir y mantener, o sea, de hecho algunas de las últimas colonias africanas que logran su independencia son precisamente las colonias portuguesas, y se hace en un proceso de guerra brutal donde miles de jóvenes portugueses eran obligados a participar en el servicio militar en esos conflictos
coloniales que tuvieron un nivel de violencia tremendo y sobre todo para las poblaciones locales de esos países, de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, y que después también tuvo un efecto pues en el cambio político de forma tan inesperada, que fueron los propios militares los que favorecieron una vuelta a la democracia, que no suele ser el modelo habitual. Es decir, que fueron los propios militares los que se llegaron a mover para llegar a ese movimiento, ¿no? Claro, lo sorprendente de todo este proceso es que al final la maduración de una sociedad que estaba muy restringido, como suele ser habitual en las dictaduras, a nivel de comunicación, de información, estaba todo muy controlado, era difícil acceder a ciertos contenidos, había autores, músicos del mundo portugués que estaban totalmente vetados por parte del gobierno, y aún así, en esa experiencia traumática y un poco como si fuera el Vietnam de Portugal, ¿no? En esas guerras coloniales donde Portugal pues había decidido que, bueno, como ellos fueron casi los inventores del modelo de la expansión colonial atlántica, porque hay que reconocer que ya desde el siglo XV Portugal empieza a desarrollar todo un imperio colonial muy importante a través de esa circunnavegación de África. Ellos de alguna manera establecen que eso no son territorios coloniales, sino que son provincias de ultramar, algo parecido a lo que se intentó en otras realidades como la francesa, pero no le sale bien. En este caso, todo el proceso a partir de los años 60 y sobre todo ya en los 50, que da comienzo, digamos, una nueva era donde el derecho de autodeterminación de los pueblos se hace presente, hace que los países del continente africano y también de Asia pues tomen conciencia sobre sus derechos y su deseo de constituirse en entidades independientes, y eso provoca pues un choque total, a diferencia de Francia y de Reino Unido, que intentaron pactar procesos de independencia a través de referéndum. O sea, quizás el caso más dramático fue el de Argelia, donde fue una guerra tremenda porque había una gran población francesa residiendo en Argelia. De resto, en general fueron procesos pactados o acordados entre las autoridades coloniales y la población local. Portugal decidió ir por la vía armada y además utilizando todos los recursos a su mano, con apoyo en algunas ocasiones de potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos, porque veía que los movimientos independentistas estaban alineados con posiciones o ideales más cercanos a la Unión Soviética, y eso al final lo que hizo fue prolongar una situación donde prácticamente el 40% de la economía portuguesa, los recursos, digamos, principales del país, se destinaban al conflicto bélico, en una realidad donde la población pues tenía todavía pues un 30% de analfabetismo, donde el 80% de las personas no tenían acceso a servicios básicos de agua y luz, y que claro, esa contradicción, ese choque, donde mucha gente joven formó parte de ese ejército y empezó a reflexionar y a lograr pues a realizar, digamos, un avance a nivel ideológico sobre el papel que estaban jugando y el sentido que tenía mantenerse en las condiciones en las que estaba Portugal, y convirtió que una serie de mandos intermedios dentro del ejército pues tuvieran como un avance ideológico importante y se decidieran a dar un paso que pensaban que podía ser sangriento, pero que al final no lo fue. Y ese choque, Rubens, de ese sector progresista, digamos, ¿no? ¿Chocó contra el sector más conservador o cómo fue la historia? Pues sorprendentemente, cuando el dictador, estamos hablando, Salazar fue el dictador original que da el primer golpe que provoca el inicio de todo ese largo régimen dictatorial. Ya en los años 60 hay un cambio debido a problemas de salud del primer dictador, y aparece Marcelo Caetano, que parecía un perfil más reformista, pero a la hora de la verdad pues se dedicó a sostener ese modelo tradicional y ese orden muy sustentado en los valores más conservadores, y al final todo ese aparato
pues llega un momento que colapsa, porque realmente hay que recordar que en el año 73 también está en un momento de crisis global importante con el tema del petróleo, la escasez y los conflictos bélicos que había en medio planeta, que podíamos asimilar un poco a la época actual, y en esa suma de circunstancias hacen que, pues al final, gente se decida a tomar una vía peligrosa, porque evidentemente podía haber tenido consecuencias fatales para muchos de esos coroneles, capitanes que formaron parte del sector que decidió movilizarse en ese 25 de abril del año 74, y cuando el dictador Marcelo Caetano intenta de alguna manera reorganizar, viendo que se venía una situación de cambio y que tenía que tirar, digamos, de los mandos de las fuerzas gubernativas, pues encontró que prácticamente no tenía ningún apoyo, o sea, no encontró nadie que le quisiera apoyar o respaldar en la demanda de salir a la calle a defender la dictadura. Al final la dictadura cae en un proceso en 24 horas prácticamente, donde se negocia, cuando llegan esos capitanes de abril, llegan a rodear los edificios gubernamentales, pues negocian la salida pacífica del dictador. Solo hay un tiroteo, o sea, estamos hablando de que toda esa revolución de los claveles se hace con 5 víctimas mortales, que fue un grupo reducido de militares cercanos a la dictadura, que abrieron fuego contra ciudadanos que estaban en una de las plazas de Lisboa, y de resto prácticamente pues no hubo incidentes mortales. Fue una revolución donde esa imagen icónica, ¿no?, de los fusiles con un clavel rojo saliendo de su boca, pues representan pues esa voluntad de generar un cambio pacífico y un cambio hacia un modelo democrático, donde además con muchísima participación. El otro día uno de los historiadores que ha estado trabajando sobre este tema calculaba que cerca de 10 millones de portugueses participaron en los procesos de debate a través de los distintos territorios del país sobre cómo tenía que constituirse el nuevo tiempo político. O sea, fue muy activa esa participación política. No solamente fueron a votar, sino que además participaron en el modelo de desarrollo del país que querían conseguir. Y al final, pues eso fue un tránsito donde los militares no se aferraron al poder, algunos que tenían ideales muy avanzados, que incluso querían ir hacia un modelo más del socialismo avanzado o socialismo clásico, pues al final decidieron respetar el resultado de las elecciones, promover procesos donde los partidos políticos que han estado los últimos años, sobre todo en el poder en Portugal, pues tuvieran ese peso que la sociedad había decidido que tuvieran, y promover un cambio que a diferencia del de España, que fue un cambio pactado con los que habían promovido y mantenido el golpe, y donde de alguna manera pues se tuvo que transigir a la hora de mantener todas las estructuras del anterior modelo y evidentemente no hacer ningún tipo de... Que todavía sigue, digamos. Sí, no ha variado no a nivel incluso judicial, no hubo ningún proceso, no hubo cambios significativos. Tuvimos que esperar hasta la Ley de Memoria Histórica del año 2007 para realmente pues cuestionar elementos que tenían que ver con ese homenaje y esa forma de sostener y mantener todo lo que representaba la dictadura. En Portugal lo hicieron en un tiempo récord, realmente hubo un proceso muy participado por parte de la sociedad, y donde el ejército tomó mayoritariamente, a diferencia del modelo español, mayoritariamente tenía posiciones democráticas avanzadas, y defendieron y además lideraron todo el proceso de cambio, ¿no? Claro, los diferentes modelos, ¿no?, de ambos. Fíjate tú, ¿no?, siendo vecinos uno al otro, mira tú las diferencias. Yo antes estabas comentando un tema que creo que es muy importante, porque mucha gente que habrá visto, o sea, me imagino que sí, ¿quién no ha visto ese póster que durante tantos años nos acompañó, ¿verdad?, de esa niña con el fusil y
y el clavel, ¿no? Que sepan exactamente que venía precisamente de ahí, del tema de la revolución de los claveles. Por cierto, ¿se llama la revolución de los claveles por eso o por qué se llama así? Realmente todo surge un poco de la casualidad. En estos días se ha hecho incluso algún reportaje hablando de esa vendedora de flores que se acerca a un militar, le dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque, claro, de la noche a la mañana, eso fue en la madrugada del 24 al 25 de abril, los militares aparecen en las calles, nadie sabía muy bien qué estaba pasando, el ejército no era un ejército profesional, sino seguía el modelo de servicio militar obligatorio, parecido a la mili, donde por tanto eran jóvenes de los distintos pueblos y ciudades de Portugal que estaban allí un poco a la expectativa, sin saber muy bien cuál era el camino que se abría a partir de esa fecha. Y esa vendedora de flores, lo que el chico le pide tabaco, dice, mira, no tengo tabaco, te doy clavel, te doy estos claveles que tengo, y de forma automática, y creo que sin mucha premeditación, lo que hicieron fue pues ubicar esos claveles en la boca de los fusiles, que fue la representación perfecta de esa revolución pacífica. Al final no venían con las armas a imponerse a sangre y fuego, sino venían con la propuesta, con la voluntad de construir un nuevo Portugal desde la paz, y esas flores que también en su momento, en la misma época y en años anteriores, a partir de los 60, sobre todo el movimiento hippie, cuando había esas protestas por la guerra de Vietnam, muchas veces también representaron esa imagen, ¿no?, de los fusiles con una flor que impedía, digamos, su uso violento, y eso al final se ha convertido en el elemento icónico de la revolución. Todavía cuando uno va a Portugal o ve algún reportaje, se ven esos murales y representaciones del fusil. Te lo puedo asegurar que claveles, ¿no? Te lo puedo asegurar que es así. Estuve hace unas semanas en Portugal y efectivamente me llamaba la atención que después de tantos años ver murales, en este caso era del Partido Comunista Portugués y tal, recordando todavía eso. Me parecía a mí, contra, qué historia, ¿no? Sí, al final ha calado dentro de la imagen de la propia sociedad portuguesa. Igual en esto han tenido más suerte que otros territorios, ¿no? Hay como una épica de ese momento donde la población, a través y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que hace es un proceso de liberación. No se vive como, digamos, un pacto con la dictadura, sino es un proceso donde hay un cambio, igual que sucede en Francia, en Italia, donde hay días, ¿no?, donde se conmemora y hay una visibilidad muy clara de todas esas personas que participaron en la resistencia a situaciones de dictadura o situaciones de violencia, y que formaron parte de movimientos antifascistas o movimientos por la libertad en los distintos aspectos. Esa diferencia pues es fundamental, y de hecho hay muchos elementos de esos murales históricos de la época de la Revolución de los Claveles y que se han mantenido en la lógica colectiva, que forman parte de los conocimientos que se enseñan en los colegios, y que hay de alguna manera pues una convivencia con esa parte y un orgullo sobre esa parte de la resistencia activa de la población, y no es algo pues que de alguna manera se sostiene casi en la clandestinidad, como hay pues la realidad en el caso del Estado español, pues claro, más bien estamos en esa lógica de la clandestinidad, o de no hablemos de eso, que eso es política. Allí saben perfectamente que eso es libertad y derechos democráticos. Fíjate tú, no, la visión totalmente diferente. Rubén, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo, quiero hablar a ver cómo está el tema de, en fin, de lo que se está llevando ahora con el tema de la izquierda, la unidad, cómo está la situación. Otro día te llamo y hablamos del asunto, a ver cómo está la cosa, ¿vale? Encantadísimo. Bueno, gracias y hasta siempre. Gracias a ti, un saludo. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Para personas inquietas, Capital Radio.
En el velatorio Memorial La Laguna atendemos a todas las familias sin distinción alguna, seas de la compañía de seguro que seas y tengas o no seguro de decesos. Ven a vernos en Plaza del Cristo sin número o llámanos al 900-231-132 las 24 horas. Velatorio Memorial La Laguna. La medicina integrativa combina la medicina moderna con las terapias naturales y su objetivo es acompañar a la persona de forma integral, cuerpo, mente y emociones, más allá del síntoma y hacia la comprensión de la causa del desequilibrio. En la Clínica Equilud de la doctora Carmen Delia Cabrera estamos comprometidos con tu bienestar y contamos con un equipo médico de reconocida trayectoria. Visita nuestra web equilud.com y descubre un mundo de salud y bienestar o escríbenos directamente al WhatsApp 622 19 14 80. 622 19 14 80. Clínica Equilud, comprometidos con tu salud. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Parisio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Hola, te habla Joan Gualo y les invito a que me acompañen todos los miércoles desde las 12 del mediodía en Orígenes. Hablaremos de folclore, cultura, tradición y costumbres. Recuerda, 120 minutos donde ponemos lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro en Orígenes a través de la 10 Capital Radio. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues seguimos adelante con el rompeolas. Tiene usted un minuto y algo, no más, ¿eh? Pero en ese minuto vamos a escuchar el mirafondo, ese momento de reflexión del programa, en el que en ese espacio de tiempo vamos a escuchar algo que yo creo que tiene bastante contenido y mensaje, ¿no? Habla acerca de que ya no, en fin, no tenemos tiempo para hablar. Vamos a escucharlo. Ya para hablar, ¿no? Pues si uno dedica 2 o 3 horas al móvil, otras 2 horas a la televisión, ¿de dónde saca tiempo para hablar, no? Eso por un lado, y luego por otro lado consumimos no solamente información, sino también opiniones. Y entonces cuando hablamos con los demás lo que hacemos es repetir lo que ya nos han contado a nosotros, que es como vivir la vida de segunda mano, porque no vemos las cosas con nuestros ojos, ni a veces tampoco las pensamos con nuestra mente, sino que vivimos de prestado, ¿no? Y entonces la conversación, esa conversación libre donde dejamos el pensamiento a su libre albedrío, donde vamos, venimos y nosotros mismos quedamos sorprendidos de las cosas que se nos ocurren, pues sí, ese tipo de conversación yo creo que está en decadencia. No hay apenas tiempo ya para hablar, ¿no? Pues si uno dedica... Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de un tema interesante. Bueno, yo por lo menos intentamos que los temas que se traen al programa lo sean, ¿no? Vamos a hablar con Yurma Rodríguez. Ella pertenece a la plataforma de Comarca del Sur de Tenerife. Y vamos a hablar con ella sobre un proyecto eólico Primavera que se va a desarrollar justamente en esa parte, digamos, de la isla, ¿no? Yurma, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ustedes siempre con un activismo total y absoluto. Antes de empezar a hablar de ese el no a ENI, que luego comentarás un poco qué es eso de ENI, porque ha llegado un cartel muy interesante en el que dice no a ENI en nuestro mar, que ahora nos explicarás el tema. Antes de entrar en eso, me gustaría saber cómo está, porque ya has estado con nosotros en otras ocasiones hablando precisamente del proyecto de aerogeneradores, de la comarca de Fasnia, de Escobonal y todo eso por ahí. ¿Cómo está el tema ahora de los molinos? Bueno, ahora estamos en una fase de silencio por parte de la Administración, que es la que nos tendría que dar la resolución a las alegaciones presentadas tanto por la plataforma como las individuales que presentó cada vecino. Y bueno, pues ya en teoría están cumplidos los plazos para responder a las alegaciones, así que entendemos que la cosa marcha bien hacia nuestro favor. Hace 2 semanas tuvimos una reunión con el alcalde de Fasnia un poco para saber si ellos tenían algún tipo de información extra sobre el asunto, y también ellos nos dicen que no tienen ninguna información, no ha habido ninguna solicitud nueva de permisos, y por lo que vemos los vecinos ahí también está todo parado. Entonces estamos a la expectativa, pero con bastante ilusión, porque por ahora no hay molinos en el Barranco de Erques, que es lo que nosotros teníamos. Está bueno. De momento no se ve movimiento, ¿no? Sí, y eso ya es importante ya, porque Eso estamos es hablando de una importante. empresa fuerte y que a día de hoy está destrozando nuestro sureste de la isla, y que por lo menos el proyecto se haya paralizado. Esperemos que se retire al final. Lo que pasa es que los silencios, Yurma, que lo pasa es que los silencios a veces sí, no sé hasta qué punto. Pues ya, ¿no? ya, pero bueno, el Ayuntamiento de España está pendiente también a eso. La verdad que se ha estado muy implicado desde el primer momento, y esperando a reunirnos con el Ayuntamiento de Wilmar, que no nos parece que nos está haciendo difícil concretar una fecha con ellos, pero que esperemos que sigan con la misma intención con la que nos dijeron que iban a apoyar el estar en contra de la ejecución de este proyecto. Bueno, pues nada, la esperanza está abierta, está perfecto. Sí. Yurma, cuéntanos eso de que ese cartel que se ha difundido, el no a ENI en nuestro mar, y yo decía, pero esto de ENI, ¿qué es ENI? Coméntanos un poco qué se pretende hacer y qué es ENI y toda la historia, venga. Primero, tener claro lo que se pretende hacer, porque está claro que España es energéticamente dependiente de los fósiles y deberíamos de intentar buscar una soberanía energética, y está claro que en España, al no tener yacimientos, pasa por la energía renovable. Dejar claro que la asociación en ningún momento está en contra de la energía renovable. Lo que está en contra es que se hagan las cosas de una manera ilegal, sin los requerimientos y los estudios pertinentes, y no queremos más puertos de granadillas ni más mamotretos que no sirvan para nada y que a día de hoy, después, se ha demostrado que no tienen utilidad. Entonces, lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Entonces, la plataforma que se pretende colocar tiene 2 aerogeneradores de 180 metros de diámetro de rotor. Pero ¿dónde se intenta colocar eso? Se intenta colocar en el litoral de Granadilla. Se intenta colocar en el litoral de Granadilla, y un poco empezamos a investigar. Porque claro, nosotros no lo presentaba DISA, no lo presenta DISA, qué raro, ¿no? Porque aquí en Canarias parece que somos el parque eólico de DISA. Entonces empezamos a investigar y lo presenta una empresa que se llama Primavera Offshore Wind. Digo, se llama igual que el proyecto, qué raro, ¿no? Pues detrás de esta empresa empezamos a investigar. Esta empresa se crea solo para proyectos. Por lo visto es una técnica que utilizan para, si hay algún problema, no arrastre por la empresa que realmente está promoviendo el proyecto. Pues la empresa que está detrás es Enerocean, que es una empresa ya, una pyme española. Dices tú, bueno, es una pyme española que está metida en energías renovables, pero no.
El 30% de esta empresa la controla Eni. Eni es una internacional, es una empresa internacional italiana, que cuenta además con parte de su capital es del gobierno italiano, y estamos hablando de, si decíamos que David y Goliat éramos nosotros contra DISA, pues DISA contra Eni es David contra Goliat. O sea, estamos hablando ya de una empresa con un poder político, un poder económico exponencial. Entonces, este proyecto creemos que no es un proyecto aislado, sino que estamos ante el inicio de un modelo que puede transformarnos en nuestro litoral. Mi madre. Entonces, el negarnos a que esto creemos que es muy importante el negarnos que esto se empiece, porque yo creo que lo que nosotros pensamos es que si Eni da un primer paso aquí en Canarias, después seguirá vendrán muchos más proyectos a partir de este. Entonces, el proteger nuestro litoral ahora es muy importante para que no nos pase, pues como nos pasó en Arico con los molinos, que no haya un encadenamiento de otros proyectos a partir de este. Y hay que negarnos el primero, por eso la plataforma ha presentado alegaciones, junto con otras asociaciones, y bueno, pues vamos a esperar que le entre la cordura a nuestros gobernantes y se den cuenta de que en Tenerife ya estamos energéticamente muy saturados de proyectos y que van a afectar porque es que no solo afecta a el efecto visual que podamos tener, ¿sabes? Que dices, no, pues a lo mejor el turismo, la zona de Granadilla que está muy afectada. No, estamos viendo que la denuncia que hacemos es que falta planificación real. Los estudios ambientales son insuficientes. Afecta zonas protegidas, riesgo para cetáceos, aves y biodiversidad. Impacto directo es sobre la pesca. Entonces, no estamos en contra de las renovables, pero estamos en contra de hacer las mares en lugares como están. Yo recuerdo yo recuerdo cuando hablé contigo la otra vez, hablando justamente de los molinos, y yo sí me acuerdo que me dijiste que exactamente lo mismo. O sea, que ustedes no estaban en contra, naturalmente, de ese nuevo sistema de energía, pero lo que sí querían era planificarlo, hacerlo bien en espacios que eran, no digamos, acabando con espacios protegidos y todo esto, ¿no? Y es que realmente yo creo que, yo te lo digo particularmente, cuando empezaron, por ejemplo, los molinos y tal al principio, pero poco a poco, hasta que llega un momento, por ejemplo, pasa por Arico, pasa por todo eso, y es tremendo. O sea, es que es algo brutal. Es algo brutal y parece que sigue más y más y más. Y ahora no solamente por tierra, sino también por mar. Y yo no sé, es algo increíble, ¿no? Eso está descontrolado, sí. Eso está descontrolado, es como una especie de descontrol, sí, ¿no? Pero también te digo que no podemos esperar que el político le ponga freno. No podemos esperar que venga alguien a sacarnos las castañas del fuego. Tiene que ser la ciudadanía en la que se ponga en contra y diga que no. Claro, no podemos... Claro, porque esa confianza que depositamos, yo sé que un acto de la democracia es cuando tú votas cada 4 años, porque supuestamente le da tu confianza a una persona que va a defender tus intereses y a protegerte. Pero la realidad no es esa. La realidad, por desgracia, todos los casos de corrupción que llenan todos los partidos políticos, nos demuestra que es justo lo contrario. O sea, el político que inicialmente puede ser que entre con unas ideas iniciales de a lo mejor, no sé si regenerar y no sé qué. Sí, al final eso se va perdiendo por el camino y ya el político no te representa. Mira, nos venden la moto. Yo estoy esperando todavía que se acaben las colas. ¿Dónde está la promesa de Rosa Dávila? ¿Dónde está esa promesa? Y no les hacemos, no hay ninguna fuerza externa que les obligue. Usted incumple su programa electoral, usted tiene que dejar su puesto. Pero vivimos tan rápido, digo que vivimos claro, tan... pero si tú... Claro, pero te digo Rosa Dávila como te digo cualquiera. O sea, vemos que el político muchas veces tiene que apoyar decisiones en contra, a lo mejor hasta de sus propios ideales, por decisiones del partido o
No sé, lo que sé es que el ciudadano no puede esperar que el político le resuelva los problemas. Pero vivimos tan rápido que eso que tú estás comentando, por ejemplo, lo que decía Rosa Dávila de la autopista, vivimos tan rápido que ya la memoria no la tenemos, me parece que se olvida todo. Tú dices, elegimos cada 4 años como si ese fuese realmente el tema democrático, porque luego cuando a las personas que hemos elegido tenemos que volver a salir a las calles para exigirle que cumpla con lo que dijo. O sea, ¿no? Ese modelo, ¿no? A ver, para mi sistema democrático funciona si hay un movimiento ciudadano detrás. O sea, si hay organizaciones, hay asociaciones, hay movimientos, manifestaciones, foros de discusión, o sea, donde el político se vea obligado a cumplir lo que promete. Pero no, la democracia no funciona si tú votas cada 4 años y te sientas en el sillón a ver la tele. Y bueno, pero ¿y cuando la gente sale como ha salido a la calle y les da exactamente igual? ¿Qué me dice? Son sistemas de presión. Nada se consigue en un día. Tendremos que, si salimos a la calle y no nos hacen caso, hay que volver a salir. ¿Tú crees que el volver a salir, buen tema, ¿tú crees que el volver a salir, o sea, cuando la gente sale a la calle, ve que de luego el político, digamos, de turno sigue con la misma historia, parece que no pasa nada y que lo mismo que salgan tantas personas como que salga lo que salga? ¿Tú crees que eso después hace mella en la gente? ¿La gente moralmente se viene abajo o se recarga más? ¿Tú qué crees? Hombre, yo te digo por la parte nuestra de la comarca, tenemos fluctuaciones. O sea, hay veces que la negatividad y el ver y la frustración te comen la moral. Pero es que después, ¿qué alternativa tienes? Es que no hay alternativa. La única alternativa que tiene la democracia son las movilizaciones ciudadanas. No tenemos más. Y después métete en política. Pero si tienes claro que esa no es tu camino, solo te queda la presión ciudadana. Es que no tenemos otra herramienta. No hay otra. Yo a día de hoy no conozco otra herramienta. Cuando llegan, por ejemplo, noticias, y Urma, tú que estás en la plataforma, que estás luchando, una gran activista en ese sentido, llegan noticias, por ejemplo, de la paralización, parte de la paralización de Cuna del Alma, tal, lo del circuito del motor también. ¿Esos son, de alguna manera, bocanadas de aire fresco que les llega? Está claro. Además, hay mucha sinergia entre las organizaciones. No va a Comarca por un lado, ATAM por otro, Teleforo Bravo por otro. Las organizaciones estamos unidas y cuando somos organizaciones que tenemos bastante actividad, nos apoyamos unas a otras. Entonces cualquier victoria es la victoria de todos y se reconoce y se apoya y nos damos aliento unos a otros y se construye algo bonito. A lo que se construyó en el Escobonar, o sea, Ecomarca lleva 1 año y pico, no llevamos más. Es que fuimos el otro día, cuando hemos tenido, este año hicimos un encuentro con otras organizaciones que tuvimos unos días de jornada y nos hablaba la gente de ATAN y por las cosas que ha luchado y nos quedamos asombrados, porque digo, y se tuvo que luchar por esto, se intentó hacer una circunvalación por dentro de la nada. Y se tuvo que luchar por esto, Dios mío, o sea, esto no era de lógica no hacerlo. Entonces son organizaciones con un montón de prestigio, con unos años de trayectoria enorme y nos ayudan porque aparte de ver que ellos siguen después de tantos años y después de tantos chascos también, porque no solo hay que contar las victorias, sino los proyectos que han seguido adelante, aunque ellos estaban en contra. Pero tenerlos a ellos como apoyo a estas organizaciones que han llevado un montón de años, nos ayuda y hay proyectos que tú dices, Dios mío, si esta gente no se hubiera posicionado en contra, tendríamos a Naga convertida en una autopista. Ay, mi madre. Mira, una cosa. Ustedes, me parece muy bien lo que están, me parece, muy positivo el tema de esa unidad, ¿verdad? Entre todas las acciones, entre todas las organizaciones que están en esa acción, ¿no? Pero ¿y el político? ¿A ustedes realmente a lo mejor les interesa más, digamos, ser ustedes los que están dirigiendo esos movimientos y el político digamos, para mantener un poco más limpia la cosa y que el político no se acerque? No sé si me explico. Los políticos los tenemos que usar como una herramienta, que son no presuponer que lo van a hacer las cosas mal como después realmente pensamos, sino utilizarlo a nuestro beneficio, porque al final ellos son un funcionario público más.
Pero y a la hora de capitalizar, quizás a lo mejor luego se acerca el político y capitaliza una historia que han hecho usted, que se lo han currado ustedes, digamos. Intentamos que eso no ocurra. Por eso siempre que hacemos una reunión, pues intentamos que venga gente de todos los partidos políticos, escuchamos a todos y no dejamos que se utilice nuestro nombre para que saquen esa especie de campaña publicitaria, pero a la vez también necesitamos que sientan que esta lucha es parte de su proyecto. Claro. Porque si sienten que nuestra lucha es en contra de sus ideas, tenemos otro enemigo y tenemos el enemigo en casa. No, tenemos que hacer que nos escuchen y que ellos integren nuestras ideas a su programa. Por lo menos que nos diga que va a ser así y sacar algún compromiso por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, un compromiso por escrito de que eso va a ser así. Entonces al final hay que jugar y tener mucha mano izquierda y ser inteligentes a la hora de ese discurso y de esa de relación con el político, claro. Porque no nos podemos poner el enemigo en casa, tenemos que utilizar esa necesidad que tienen ellos también a veces, ¿no?, de esa imagen a la opinión pública. Ningún político quiere que se le asocie la destrucción de, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Elche, estábamos hablando de un patrimonio etnográfico brutal, o sea, estamos hablando de que la cueva de las Mil Momias se sitúan en ese paraje, ya no solo la protección que estaría incumpliéndose si es verdad que se dejaba hacer ahí, sino toda la riqueza botánica de aves, y ningún político quiere que se le asocie a eso. Ellos quieren que se le asocie al desarrollo que va a tener, pero no sé, si tú pones el acento y pones la propaganda y el anuncio sobre los posibles daños ocasionados a que ellos se pongan a favor de Disa en este caso, al final reculan. Aunque su idea inicial hubiera sido apoyar a Disa o apoyar el proyecto, al final que se le señale: si haces esto, estás haciendo esto, hace que den marcha atrás, aunque su decisión no sea la que ellos inicialmente iban a tomar, yo lo tengo claro. Sí, presionado. Mira, ¿tú crees que ha llegado el momento de que yo creo que ya ha llegado el momento hace tiempo, ¿no? Lo de crecer, no podemos continuar creciendo de la misma manera, ¿no? No, yo creo que eso lo tenemos claro en todos. Sí, ¿no? O sea, sí, pero luego eso parece que lo tenemos claro, pero después a la hora de la práctica, a la hora de la verdad, parece que tenemos la teoría por una parte, pero la práctica sigue por otra. Sí, eso yo creo que todas las manifestaciones que hemos hecho y toda este movimiento que es ciudadano de no estar en contra del turismo, pero sí de esta masificación que tenemos brutal, yo creo que, o esa es la esperanza que tengo también, vaya calando cada vez más en los políticos que nos representan, porque el pueblo está en una situación límite, tanto por el acceso a la vivienda, como por las interacciones sociales, como por las colas, como por la lucha de los recursos tanto hídricos como energéticos. Esto tiene un límite, hasta la lucha por el suelo, o sea que o ponen un límite ellos o lo tenemos que poner nosotros. Pero yo creo que cada vez más... ¿Tú no crees? Claro. No, digo, ¿tú no crees que el pueblo está adormecido, coño, con todo lo que pasa y estamos tranquilamente en casa o no saliendo a la calle lo que se tiene que salir, o no sé? A veces me da la impresión de que damos por hecho, ¿no?, de que es así y ya está. No sé. Sí, a ver, nos pasó ahora cuando formamos la comarca. Muchos vecinos nos decían: ¿para qué estás haciendo? No vas a poder parar este proyecto, esto es absurdo, no vas a hacer nada. Entonces estamos acostumbrados a que el grande nos diga lo que tenemos que hacer y a doblegarnos ante el poder económico. Y nuestros bisabuelos no lo hicieron. Si nuestros bisabuelos no hubieran hecho eso, ya no te digo mis abuelos, sino digo mis bisabuelos. Si mis abuelos lo hubieran hecho, estaríamos trabajando todavía 10 horas al día. Pero tus bisabuelos y abuelos, etcétera, padres y demás, no se pasaban todo el día con el móvil mirando al suelo. Claro, el comentario que estaba... y las cocinas estaban encendidas. Sí. La reflexión que estaba diciendo el compañero antes, ¿no?, de las redes sociales y de los móviles, de la televisión. Pero eso ya es algo cultural y cada uno tiene la responsabilidad en su casa, en su pueblo,
de incentivar el juicio crítico, la opinión propia. Decía el compañero eso, que somos como loros que solo repetimos lo que escuchamos y no sacamos nuestra opinión propia y nuestras propias ideas sobre un problema, sobre cualquier cosa que veamos en la actualidad. Y yo creo que sí, hombre, es obvio que es un problema. Claro. También hay esperanza, hay jóvenes muy activos, hay jóvenes muy luchadores y es lo que tenemos que fomentar. Y programas como Rompeolas, para poner un ejemplo, que da voz a pequeñas asociaciones que están luchando y que están haciendo un activismo, yo creo que dar visibilidad a que un movimiento social, por muy pequeño que sea, puede significar un cambio sustancial, como eso, el bloquear un proyecto de una empresa como DISA. Yo creo que dar luz sobre eso da esperanza que a gente que diga que tenía pensado que no vale la pena luchar, diga, coño, pues mira, pues si se lucha, a lo mejor sí que se consigue algo. Claro, a lo mejor me planteo ir a la próxima manifestación, porque ellos consiguieron algo. No, y tienes razón en una cosa, a veces ponemos el foco en que la gente no se mueve, es verdad que está muy adormecida en ese sentido. Ahora hablamos, por ejemplo, con el tema del Papa, la universidad, no se mueve, en fin, todas esas historias. Pero también es verdad que hay un gran sector de la gente joven, activista, que cree, sigue luchando por lo mismo, ¿sabes? Entonces siempre parece que ese foco no se pone. Yo creo que es muy importante, como tú estás comentando, de decirlo, mira, dime en medio minuto porque no tengo más tiempo, ¿cómo te imaginas tú que podría ser ese sureste de Tenerife si este plan surge? Para que la gente tuviese una imagen de cómo podría estar en el mar, en fin, toda esa zona de la isla. ¿Cómo sería? Claro, como te decía antes, los aerogeneradores tienen 180 metros de diámetro rotor. No es una estructura pequeña, es una estructura muy grande que afectaría tanto a la pesca, lo que dijimos, riesgo para cetáceos, aves y biodiversidad, y afecta a zonas protegidas. Pero o sea, ¿de qué zona a qué zona nos podríamos ver todos esos molinos enormes? Pues la presión se hace siempre en la zona del sureste. O sea, yo entiendo que la zona a atacar por estas empresas va a ser la misma con la que ha atacado DISA, sería Granadilla, Arico, Faña y Wimar. Yo supongo que es la zona en la que ellos, es la zona que no afecta directamente al turismo, no estamos tocando Arona, pero y es la zona con algún potencial, en este caso eólico, para poder sacar rentabilidad. Pero se convertiría nuestro litoral en un polígono industrial para que una empresa italiana se haga rica a costa de algo nuestro como es nuestro mar, nuestro litoral y nuestro aire, porque es el viento que al final genera la energía. Total. Yurma, gracias por haber estado con nosotros otra vez en el Rompeolas. Seguimos en contacto y vamos a ver cómo va la cosa, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Saludos. Chao. Muchas gracias por darnos voz. Gracias a ti. Chao. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ese saludo de Néstor Torenzo, que estuvo ahí en la sala de máquinas del programa, de María Rodríguez, Asisa Portugués, y de que les habló de Javier Rodríguez. ¿Qué les digo? Que esperamos 7 días y nos volvemos a encontrar otra vez aquí, justamente en la 10 Capital Radio, en el Rompeolas, en este programa en el que aún, por lo menos lo intentamos, se vuela el sol. Chao. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez.